Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Vamos al Estadio Santiago Bernabéu porque ayer ya vimos cómo colocaban un torreón, una gran torre para instalar proyectores y poder ver imágenes en la fachada, como ya vimos hace poquito en la Plaza de Sagrados Corazones. Así que nada, vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí, así que vamos a esperar a ver qué sucede, a ver si hay suerte. Imagino que ya en el día de hoy pues empezarán a configurar los proyectores, porque he visto alguno destapado. Así que vamos para allá. Victoria muy importante del Real Madrid en la Champions League, segundo partido de este nuevo formato de la Champions y segunda victoria con un Mbappé brutal y épico, candidato 100% al Balón de Oro del año que viene, por supuesto. Así que nada, disfruta del vídeo, dale like y suscríbete. Bueno, victoria muy importante después de ese 5-2 del Atlético de Madrid al Real Madrid. Y bueno, pues segunda victoria del Real Madrid en la Champions. Ahora estamos en el Estadio Santiago Bernabéu con este gran, ¿cómo se diría? Torreón, ¿no? Esta gran plataforma que tenemos aquí, que han destapado ya los proyectores. Y yo creo que en cuanto se haga un poquito más de noche, apagarán estas luces y empezarán con las pruebas aquí, en esta fachada oeste del Santiago Bernabéu. Ahí están moviendo el grupo. Vamos a ver dónde lo colocan. Ya sabéis que el grupo es muy importante para poder dar suministro de electricidad a los componentes. La otra vez en la Plaza de Sagrados Corazones apagaron las luces de la propia zona. Veremos a ver qué ocurre. Imagino que para verlo mucho mejor en la fachada habrá que apagar las luces, como ya vimos también en las proyecciones que se hicieron en esta misma fachada. Ojo, porque estoy viendo desde aquí que viene otro grupo muy parecido al que está ahí dentro, que hemos visto antes. Y puede ser que no funcione. Pues se lo han apartado de ahí, porque están abriendo ahora mismo la valla. Parece que pasa de largo. Bueno, venimos por aquí para ver los megaproyectores. Ahí están ya así las protecciones. No se ven muy bien, pero ya están completamente destapados, listos para la acción. Por cierto, imagen de última hora. Ha entrado al final el grupo de electrógeno con la pickup. Aquí, ahí está, míralo. Al final sí venía por aquí. Lo que pasa es que habrá entrado por Rafael Salgado. Acaban de arrancar motores. Acaban de arrancar el grupo de electrógeno. Ojo que a lo mejor empieza ya la acción, ¿eh? Bueno, pues primeras imágenes se están configurando. Se están posicionando. Ojo, ahí está. Están posicionando todo. Mira. Real Madrid. Primeras imágenes en la fachada oeste, sí. Mira. Teníamos la noticia aquí en el canal que aquí en la fachada oeste ya han pensado no hacerlo. Pero aquí están, posicionando nuevas imágenes, colocándolas al paso de la gente, preparando todo para el día de, puede ser que sea mañana, que vengan los del Real Madrid y como la otra vez en la plaza, pues haga lo mismo que están haciendo ahora, para que lo vean los del Real Madrid, la cúpula. Ahora de momento son imágenes blancas, como decía. Los proyectores se han colocado recientemente, están colocados ahí en ese torreón. Ahora están pues más que nada configurando todo, posicionando los proyectores en su debido lugar, que encaje todo con la fachada, que dé ¡hola! No sé qué era más interesante, si las proyecciones en la fachada o esto de aquí. Bueno, ahí lo tenéis. De momento cuadritos. Vamos a intentar hacer
pocas pausas, porque como haga una pausa, pero fijaos, ahí coge terreno en la base de la torre y en las puertas también, así que quizás tengan que subir un poquito más el proyector. Ellos saben, ellos son expertos en esto, en la materia, pero quizá por lógica vemos que ha ganado terreno en las puertas de acceso y ha perdido en la fachada arriba, por lo tanto tiene pinta que tienen que recolocarlo. Es un fastidio el ver estas proyecciones, que es verdad que no dicen mucho porque simplemente son cuadritos y un color blanco irrelevante, pero por lo menos que apaguen o que puedan apagar las luces de la calle, que puedan apagar esto por lo menos. Aunque bueno, si hoy van a configurar y van a posicionar y demás, pues quizás no haga falta. De momento seguimos con lo mismo. Bueno, están encendiendo más proyectores porque se ve más intensa la luz y es más, se nota porque o están subiendo la intensidad a los que ya han encendido o están encendiendo otros proyectores. Sobre todo lo he notado aquí. Y cuando vemos que se mueve la imagen, imagino que será porque están moviendo los proyectores. Fijaos la parte inferior de la torre. Cambian, vuelven a dejar lo mismo de antes, Real Madrid, vuelven a cambiar. Parece que o han apagado alguno o le han bajado la intensidad. Cama, venga, cama. Bueno, además queda decir que han apagado alguno, ¿verdad? Antes estaba todo esto al completo. Ya, mira, ahí está, recolocando, quitando terreno o espacio en las puertas de acceso y ganarlo en la fachada, que es lo que realmente te importa. Míralo, ahí está, lo suben, se han pasado. Bueno, ahí sí puede ser, porque hasta incluso arriba sobran una o dos filas nada más. Falta intensidad. La otra vez lo vimos en la plaza de Sagrados Corazones y falta intensidad, porque las luces que vemos proyectadas en la fachada se ven como pobres, pero bueno, eso ya lo hicimos la otra vez. Yo espero que, claro, al final, en un futuro, porque interfiere mucho lo que es la luz de la calle, pero obviamente hay que contar con ellas, porque en el día de mañana, cuando hagas proyecciones en la fachada y esté todo listo, estas luces, no estas en concreto, sino ya todo remodelado, con las nuevas farolas, los nuevos dispositivos de iluminación de la calle, pues tendrás ese, entre comillas, handicap. Estarán encendidas y por lo tanto tendrás que darle más potencia a las imágenes que proyectes. Pero bueno, eso ellos son expertos, sabrán lo que hacen porque no son pioneros en ese sentido. Esto ya se ha hecho más veces por ahí, en otros estadios, en otros monumentos. Así que esto, pues, a medida que lo necesiten, irán mejorando poco a poco. Y también, sobre todo, con las indicaciones que dé el Real Madrid. Si el Real Madrid dice, oye, mira, que quiero que este blanco sea un poquito más blanco o menos blanco, o sea más intenso o menos intenso, pues ellos tendrán que hacer todo lo posible para pues eso, satisfacer sus deseos, siempre que puedan, claro. Bueno, están colocando uno. Creo que en total había como 6 proyectores. Así que si tienen que ir uno por uno, tenemos aquí
el campamento echado. Bueno, parece que han colocado este ya porque han encendido otro. Han encendido otro que creo que lo han apagado. Lo han apagado. Mira, mira, están contrayendo la imagen. ¡Wow! Mira, 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 mira. Cómo se contrae la imagen. ¡Wow! ¡Qué pasada! Pues esto tiene pinta que hoy van a configurar y mañana van a proyectar esas imágenes que hemos visto en el otro lado, en la plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues ya han preparado uno, ya han configurado uno. Aquí lo tenéis, el de la izquierda. Parece que van a llegar las proyecciones desde este lado de la fachada hasta posiblemente la parte intermedia o la parte central de la torre B. Posiblemente, ¿eh? Están encendiendo uno a uno, los están configurando y posicionando y veremos a ver cuántos se encienden y hasta dónde lo dejan configurado. Va ganando terreno, van ganando terreno. Mira, 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 mira cómo mueven ese proyector. Ojo, porque si esto sigue así van a ganar mucho espacio, ¿eh? Yo pensaba que era hasta ahí. Y están moviendo el proyector que ilumina ahí, lo están moviendo para allá. Vamos a cambiarnos de posición porque desde aquí se escucha cómo dan indicaciones. Bueno, no se escucha mucho, la verdad, pero bueno. Como he escuchado a uno gritar, digo, a lo mejor desde aquí se escucha mejor. Ahora con el ruido de los coches y todo. Ay, iba a decir, justo han apagado cuando lo he puesto, pero no, mira. Real Madrid. Real Madrid. Coordenadas. Más coordenadas. Parece que esos tres ya están posicionados y ahora parece que van a configurar. Yo sigo diciendo que en esta fachada va a ser raro proyectar imágenes porque hay mucha separación. A no ser que solamente quieran en este lado de aquí. Porque aquí sí es verdad que las lamas están más juntas. Pero allí, fijaos la separación que hay. Es brutal. Ay, mira, mira, mira ahí arriba, del todo. Que se ven los números en las lamas superiores de la fachada. Bueno, aquí seguimos con estas letras, Real Madrid, y por lo que escucho parece que están moviendo los proyectores porque el ruido es evidente. De momento no lo han vuelto a tocar. Ahí va, ahí está. Antes lo digo, y han encendido con ese color blanco. Ojo, nuevos colores. Me recuerda a la televisión que tengo en el pueblo. Cuando quería cambiar al teletexto, salían esos colores. Hasta incluso a lo mejor en el mismo orden, ¿eh? Wow, qué diferencias, ¿eh? Cómo cambia el tiempo. Ojo que hay mucho movimiento de colores. Ahora aquí, ahora allí, ahora acá, ahora allá, ahora para acá, ahora para allí. Color blanco ante todo, siempre Real Madrid, a la Madrid y nada más. Mira, mira, otra vez el blanco y están llevando ese proyector para la derecha,
Ahí ha llegado al tope. Ahí lo están bajando. Ahí lo están bajando. Bueno, lo estaban bajando. Y ahora ya lo están configurando. Ay, y ahí había algo, ¿no? Como una imagen azul, un cuadradito azul. Así va quedando, amigos. Ya sabes, dale like y suscríbete. Y si quieres entrar para el Villarreal Real Madrid, Real Madrid Villarreal de este sábado, te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Ojo, porque la intensidad ahora es mayor, ¿eh? Sobre todo fijaos en la parte de la derecha. Ahora sí se nota un poquito más la intensidad. Por eso es que se han juntado varios proyectores en el mismo sitio. Pero se nota bastante, hasta incluso mirad ahí arriba. Ahí bastante intensidad en estos momentos. Bueno, llevamos unos minutos con esta imagen fija. Este color blanco llamativo, este color blanco del Real Madrid. Y como podéis observar, esquina de la Torre B sin iluminación. A medida que nos adentramos en la fachada oeste, podéis ver que la parte sur sobre todo es donde mayoritariamente tenemos iluminada la fachada, y a partir de aquí hasta la Torre C pues no tenemos nada de iluminación. Parece que la premisa, o parece que las intenciones es iluminar esta zona de la fachada. De momento, como digo, no se mueve nada. Lleva así como 15 minutos, 10-15 minutos, y no hay... Mira, ahí se está moviendo. Están moviendo ese proyector. Sobrepasa a la zona de viseras. Y aquí abajo está cuadrado, yo creo. Bueno, así va. Bueno, le habían bajado el brillo a ese color blanco que estábamos viendo, y ahora justo han cambiado de animaciones. Vuelven otra vez a demostrarnos pues prácticamente lo que van a mostrar en el día de mañana, yo creo. Que es prácticamente las mismas imágenes que vimos en la plaza de Sagrados Corazones, pero en este caso en la parte de la fachada que es más plana, por así decir, en vez de tanta curva como hay en la plaza de Sagrados Corazones y en la fachada este. Pero bueno, siguen con las coordenadas, siguen configurando todo hasta que no lo apaguen. Obviamente pues no vamos a irnos de aquí por si acaso vemos alguna imagen relevante, tipo como ya vimos justo en el otro lado de la fachada, en el otro lado del estadio, con el escudo del Real Madrid. Vimos la mítica volea de Zidane, vimos también diferentes jugadores del Real Madrid, así que vamos a ver qué sucede. Mira, un tímido a la Madrid, a lo Madrid, a la Madrid, ¿no? ¿Qué pone ahí? Pero ala con dos L's, ¿o qué es esto? Aquí parece que está claro que pone Madrid y dos exclamaciones cerrándolas. Ojo, a ver. W, una O cortada, una coma, una I. Ojo, porque parece que están mostrando nuevas imágenes. W, de welcome, puede ser, en inglés. Lo que pasa es que la siguiente no coincide con la E. A ver. A ver, que agrandan. Lo colocan. O, coma, W.
lo hacen más grande, más pequeño, lo han dejado así, hello, a ver, otra vez, pero esto, W, A, R, I, C, no consigo ver, será en otro idioma. Real Madrid ahora, mira, lo agrandan, ahí está, ahora sí. Ahora sí, Real Madrid, lo colocan en la parte central, lo bajan. Mira, 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 mira. Mira cómo juega con el Real Madrid, A ver qué muestran ahora. Pues ahora se ha quedado la fachada vacía, por así decir. La letra, como ya hemos visto esta mañana, la han quitado, ya la han probado, han visto cómo queda, han visto también la iluminación, la retroiluminación que tiene, y por lo tanto, como podéis observar, pues la han vuelto a quitar. Ahora tienen que, bueno, pensar si cuaja o no cuaja la idea. Ya sabéis que esta nueva letra es más fina, menos peso, con aluminio y con lona, y por lo tanto pues pesa menos, que a lo mejor era la intención del Real Madrid, pero ahora lo tienen que decidir, y mientras tanto, pues como habéis visto, quitan la letra, ni siquiera han colocado más. Sigo jugando con los proyectores, sigo jugando también con mi dispositivo y con mi imaginación, así que vamos a ver qué sucede, a ver si hay nuevas imágenes. Bueno, pues han vuelto a encender después de unos 20 minutos de larga espera. Ahora pone Master Test ahí arriba. Así que es la única diferencia, ¿no? Antes ponía Real Madrid o Ala Madrid o algo así. Más coordenadas. Vamos a ver, porque la fiesta sí que... Ahora fondo blanco y las letras amarillas. Poco a poco van cambiando. Ahora lo han apagado y han dejado este cuadradito en blanco. Y ya parece que con esto han cuadrado o han encajado, parece ser, pues todos esos proyectores que han encendido en este sector de la fachada. Aquí ya encima podrán pues dibujar el escudo del Real Madrid, podrán plasmar caras, escudos, lo que sea, palabras, letras. Y aquí siguen configurando. Es interesante, la verdad. Es muy interesante ver cada paso que hacen para configurarlo, porque la otra vez no lo vimos. Simplemente lo único que vimos fue pues lo más interesante, la verdad, que es la parte final, donde muestran el escudo del Real Madrid, el Ala Madrid, el Bienvenidos y demás, pero esto también está muy bien verlo y saberlo. Azul, 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 azul celeste parece, ¿no? Bueno, otro colorcito, mira, blanco, azul, van cambiando. Por fin, un poquito de cambio, porque llevamos aquí 2 horas y ya se estaba volviendo un poco tedioso, la verdad. Pero bueno, azul. Parece que solo han cogido este sector de la fachada. La verdad es que lo ves así y se ve espectacular, ¿eh? Se ve muy bien y sobre todo disimula el interior bastante. No que las lamas, cuando es de noche y no tiene iluminación propia, pues tiene muchos vacíos. ¿Proyectores apagados? No, no están apagados, siguen cuadrando. Ahora otra vez el azul, pero que lo hacen grande, lo hacen pequeñito, como que tapan el objetivo, ¿no?, del proyector. Eso parece. Pero qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Yo creo que unos 100.000 euros vale cada proyector.
que tienen ahora mismo funcionando aquí. Es una auténtica pasada, lo que cobro yo al día. ¿Veis lo que decía antes? A medida que te acercas a la torre B, las lamas están más juntas, por lo tanto la imagen proyectada en la fachada pues es más visible, ¿no? Pero a medida que te vas acercando a la torre C, fijaos cómo se abren las lamas y por lo tanto es más difícil obtener ese dibujo o esa imagen que quieras proyectar en la fachada, porque tiene pinta que lo van a hacer en toda la fachada. Veremos a ver qué es lo que hacen, pero quizá lo que quieran hacer con esto es ver cómo queda con la propia separación que hay entre lama y lama que hace el conjunto de la fachada oeste. Es que fijaos cómo se empiezan a separar todas las lamas, sobre todo arriba, de la mitad hacia arriba. Veremos a ver qué hacen. ¿Y esto? Dataton. Ah, será un programa, ¿no? De ellos. Estoy aquí viendo una película de verano. Se están dando el lote aquí junto a estas pedazos de proyecciones. Madre mía, me está quitando la telaraña. Me voy a ir a dormir y siguen aquí. Dale que te pego. Madre mía. Bueno, ya solamente queda este chico en la calle. Los enamorados se han ido a casita a descansar. Y esto que continúa así. Ya es tarde. Ahora mismo son las 2:47 de la madrugada, de la noche. Y continúan configurando todos estos proyectores, que solamente hay 3 encendidos. Vamos a ir por aquí. Ahí los tenéis, como se ve perfectamente los que están encendidos. Son 3. Los demás están protegidos y por lo tanto apagados. Así que nada, vamos a irnos para casa porque ya es tarde, mañana hay que hacer cositas. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Volveremos por aquí para ver las típicas imágenes que ya vimos hace poquito en la otra fachada, las que pongan a los empleados, a la cúpula del Real Madrid, que vengan aquí a ver este show. Así que nada, ya sabes, si quieres venir el sábado a ver el Real Madrid Villarreal y no tienes entrada, te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Y por supuesto, deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto. A la Madrid. Y nada más. Chao, chao.